los valores de VDS. No tiene sentido físico, puesto que el valor de Q', de Qn', que es este de aquí, recordad, pasaría de valores positivos a valores negativos. Ese era un valor absoluto y ya no tiene sentido. Es decir, el valor de VCS a partir del cual pues estoy restando un número más grande que VGS menos VT, pues me dará un valor negativo. Eso quiere decir que aquí, cuando fuerzo una tensión de VDS suficientemente grande, mucho más grande que este valor crítico, que le voy a llamar tensión de saturación, esto lo voy a definir como V de SAT, tensión de saturación, a partir de la tensión de saturación, esta expresión analítica ya no me sirve, ¿vale? Ya tengo que buscar otra. En ese caso, lo que voy a hacer es cambiar lo que es la integración. En lugar de llegar hasta el final del canal en donde tengo VDS, me voy a quedar un poco antes, justo en el punto, un punto intermedio, en donde la tensión VCS sea igual a VGS menos VT. Es decir, en lugar de VDS, cuando la VDS es suficientemente grande, mi integración solamente llegará hasta VD, hasta este valor máximo, a partir del cual ya no tiene sentido mi expresión. Cuando tendremos el VGS menos VT, y esto ya será hasta L', porque no llego hasta el final del canal. En ese caso, para esa segunda parte o esa segunda expresión analítica, que será válida para valores de VDS superiores a la tensión de saturación, pues si hago la integral y despejo IDS, yo tendré una expresión tal como la siguiente. La borramos aquí. Tendremos I de SAT, que será lo que se llamará corriente de saturación. En lugar de L tenemos L' y tendremos VGS menos VT. Hacemos la integral, la podéis hacer vosotros tranquilamente en casa, y me da esto de aquí. Si ahora yo grafico lo que es corriente, ya sea el régimen, lo que se llama lineal o óhmico, esto se llama régimen óhmico o lineal, en la cual a medida que aumenta su VDS aumenta la IDS, y luego la región de saturación, en donde ese aumento no es tan claro, ¿no? Entonces tenemos que hasta VDSAT, hasta ese valor de tensión de saturación, tenemos esa cuadrática, ¿no? Creciente, esa zona lineal, se llama lineal aunque sea cuadrática, y luego tenemos la zona de saturación en la cual, vamos a ver, si aumentamos VDS, esa longitud L' en la cual la tensión de canal ya llega a la tensión de saturación, a esa VDSAT que mencionábamos, pues esa L' de cada vez se va a hacer más pequeñita. Y si se hace más pequeñita, aumentará la corriente, pero lo hará, digamos, ¿no?, de forma más suave. Una aproximación es suponer L' igual a L. Si suponemos L' igual a L, tenemos lo que se llama el nivel de SPICE 1. El SPICE es un programa de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos, donde el nivel 1 es aquel en el cual pues L' es igual a L. No hay lo que se llama modulación de canal o efecto de modulación de canal, y tenemos una corriente de saturación constante que no depende de VDS. Recordad, aquí tenemos VDS y que aumento la tensión de VDS, y al contrario que una resistencia, que a medida que aumentas la diferencia de tensión aumenta la corriente, ¿no? La resistencia tiene esta pinta, ¿no? Esto sería un comportamiento puramente óhmico. Entonces se le llama
la zona óhmica, aquella en la cual pues aumenta a medida que aumenta la tensión, aumenta la corriente a medida que aumenta la tensión, y luego la zona de saturación en la cual pues eso, la corriente pues no da más de sí. A este término se le suele llamar beta, con lo cual yo voy a tener la siguiente expresión para la corriente IDS. Vamos a, en lugar de escribirlo de izquierda a derecha, lo escribimos de derecha a izquierda. Para VGS inferior a VT o para VGS superior a VT tendremos dos regímenes distintos. Si es superior a VT tendré también dos zonas, la de VDS inferior a V de saturación o VSAT o VDSAT, y luego para VGS también superior a VT, pero ahora la VDS es superior a VDSAT. Tenemos esas tres zonas en donde la corriente será o cero, o esa expresión lineal, esto es VDS, o esa expresión de saturación y que es cuadrática. Esto será IDS. Si graficamos en función de VDS, pues tendremos varias curvas. A medida que aumente la tensión de puerta, pues voy teniendo corrientes cada vez más grandes. Si mi tensión de puerta no es demasiado pequeña como para que esté por encima de la tensión umbral, pues mi corriente es cero. Aquí estaría esa zona de corriente cero. Y si estoy por encima de tensión umbral, pues o estoy en zona lineal o óhmica. Aquí habría una curva que es la de la corriente, no, la de la tensión de saturación, VDSAT, ¿no? Que dependiendo del valor de VDSAT, perdón, del valor de VG, pues tengo el umbral entre saturación y óhmica en un punto u otro. A medida que aumento VGS, esa tensión de saturación me aumenta. Tengo también una segunda familia de curvas características corriente-voltaje, que es en función de VGS. Entonces yo tengo la IDS en función de la VGS. A partir de la tensión umbral, antes de la tensión umbral no tengo corriente cero. Aquí estoy en off. Estoy en esta situación. A partir de la tensión umbral, pues depende. Bueno, si estoy por encima de la tensión de saturación, tengo una cuadrática y da igual la tensión de saturación, perdón, la tensión VDS. Mientras esté por encima, yo tendré la misma curva, no me muevo de ahí, está saturado, aunque aumente mucho esta VDS, según esta expresión. Y ya sabemos que en el fondo esta beta no tiene una L mayúscula en el denominador, tiene una L' mayúscula que a medida que depende de esta VDS. Pero bueno, en este modelo 1 de SPICE no me depende de VDS. Ahora bien, si VDS es pequeñita, si estoy en la zona lineal, pues sí que hay una dependencia con VDS. Por tanto, yo tendré pues unas curvas para VDS que a medida que aumenta, yo me voy acercando a la corriente de saturación.
Para el caso, esto es para el caso del transistor N. ¿Eh? Para el caso del transistor P, lo más cómodo son exactamente las mismas presiones. Lo que pasa es que estoy en el tercer cuadrante, la tensión es negativa, los valores de VGS son negativos, etc. Es decir, me voy, en lugar de tener en el primer cuadrante, lo tengo una imagen especular respecto al origen en el tercer cuadrante. Lo más práctico a la hora de resolver ejercicios y de cuando en lugar de tener un NMOS tenga un PMOS es utilizar exactamente todo como si estuviera en el primer cuadrante pero en lugar de valores, esto sería para N, pero si estoy en el P, en lugar de coger valores relativos, cogería valores absolutos. Por lo tanto, cogería un valor absoluto de VT, un valor absoluto de VDS, un valor absoluto de VGS, etcétera, etcétera, etcétera. Y como resultado tendría un valor absoluto de IS. Por lo tanto, en el caso en que yo tenga que lidiar con un circuito en donde haya transistores tipo P y me den tensión de puerta, me den tensiones umbrales, etcétera, lo más cómodo es tener claro por dónde me saldrá esa corriente de drenador y, por otro lado, poner en valor absoluto todo lo demás. Con lo cual, reciclamos exactamente las mismas expresiones en las cuales voy a tener que estar familiarizado, que es esas expresiones para el caso n, para el caso p son las mismas, pero y para utilizar lo mismo, es decir, para no hacerme un lío de signos, pues lo pongo todo en valor absoluto y eso lo veremos en algún ejemplo que pongamos, pero que es la regla que os recomiendo para eso. Bueno, espero que este vídeo os haya un poco servido.